Guatemala se prepara para la llegada de la tormenta tropical Julia. Según el INSIBUME, podría tocar el territorio la próxima semana con lluvias y vientos. Este fin de semana vuelve el cierre en el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador. Se espera fuerte carga vehicular como sucedió la semana pasada. Cientos de fieles llegan a la Basílica de Santo Domingo para venerar a la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. Alcalde de Nueva York declara estado de emergencia migratoria frente a la crisis sin precedentes que enfrenta la ciudad. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y como siempre es un gusto poder acompañarlo para informarlo de lo más relevante de Guatemala y el mundo. Comenzamos. El país se prepara para la llegada de la tormenta tropical Julia, la cual podría tocar territorio nacional entre el lunes y martes, siendo una depresión tropical. Sin embargo, son varias las regiones del país que podrían sufrir severas lluvias y además se monitorea un frente frío que también podría generar efectos adversos en la región. A partir del domingo el país podría tener incremento en las lluvias derivado del recorrido que mantiene de momento la tormenta tropical Julia, la cual de continuar con este trayecto podría llegar a territorio nacional. Según el pronóstico, las lluvias comenzarán en la franja transversal del norte, donde se ubica Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, así como parte del Caribe y Petén. Mientras tanto, el lunes se podrían establecer las precipitaciones en la meseta central y finalmente el martes en el sur con la llegada de la tormenta tropical Julia, la cual se prevé que en las siguientes 24 horas se fortalezca a huracán categoría 1. Sin embargo, al tocar territorio nacional podría ser una depresión tropical, es decir, con menor velocidad del viento, pero aún con alta presencia de lluvias, esto derivado de que perderá fuerza al ingresar a Nicaragua. Uno de los temas que les preocupa a las autoridades es la cantidad de lluvia que se podría registrar en algunas regiones. De acuerdo a las pláticas que tenemos con nuestros compañeros, podríamos esperar lluvias cercanas a 150 y 200 milímetros en 2 o 3 días para la parte sur del departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país. Para tener una magnitud, digamos, una lluvia fuerte, ¿en cuánto un periodo de tiempo, cuánto cae esa cantidad de lluvia? La preocupación es la parte de Puerto Barrios, donde con 75 milímetros de lluvia en aproximadamente 3 o 5 horas ya tenemos inundaciones en el departamento. Sin embargo, en el radar de los meteorólogos también se encuentra un frente frío que se prevé que se acerque a la península de Yucatán el domingo y de tener contacto con la tormenta tropical podría generar efectos adversos en la región. Mire, esperamos no tenerlo, pero la experiencia que tenemos es de que cuando se bloquea la alta presión que desplaza al frente frío con un sistema de baja presión, el problema más serio es que lo vuelve casi estacionario, quiero decir que no tiene movimiento y tiene más posibilidad de incrementar su radio de acción y dejar más cantidad de lluvias. Actualmente la tormenta se desplaza al norte de Colombia por el Mar Caribe, rumbo a Centroamérica, que ya se prepara para su llegada. Con imágenes de Erika Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y derivado de la llegada de la tormenta tropical Julia, según la Conred, hay unos 1.800 albergues que se podrían poner a funcionar a nivel nacional de ser necesario, considerando la cantidad de lluvias que se prevén a causa del paso del fenómeno meteorológico. La mayoría de albergues están ubicados en los departamentos de la franja transversal del norte, occidente, la ciudad de Guatemala, así como parte de los departamentos del suroriente del país. Actualmente las autoridades se encuentran en alerta roja institucional derivado del monitoreo del fenómeno climático que a partir del fin de semana provocará aumento en las lluvias en parte del territorio nacional. Y ahora daremos un recorrido por algunos de los departamentos que serán impactados y afectados por la llegada de Julia. En Huehuetenango, autoridades municipales anunciaron que están en alerta roja por la llegada de la tormenta y por las amenazas que puedan intensificar las lluvias en diferentes comunidades, las cuales ya están golpeadas por el invierno.
El primer paso debe ser buscar refugio de intensificarse las lluvias que puedan estar acompañadas con actividad eléctrica en algunas regiones y fuertes vientos, pues el suelo ya está saturado de agua y al llegar este nuevo temporal puede causar estragos. La alerta roja institucional se elevó no solo en el municipio sino en el departamento, pues las lluvias ya han dejado 4 fallecidos y cuantiosas pérdidas económicas. En la cabecera, el alcalde incluso anunció que se ha decidido, en reunión de consejo, suspender a la mayoría de empleados para el lunes y que estos no se expongan, por lo que únicamente habrá servicios básicos. Es importante que se declare alerta roja a partir de este momento en el municipio de Huehuetenango para estar en apresto a las posibles contingencias que se deriven del impacto que la onda tropical 13. El Salón del Campo de la Feria en la zona 4 está en apresto para ser habilitado como albergue si se necesita. La recomendación de la Comred es que las personas evacúen si hay riesgo de crecidas de río, deslizamientos o inundaciones. Ha estado lloviendo prácticamente todos los días en esa segunda fase de la temporada de lluvias, lo cual está causando un incremento en la humedad del suelo. Y esto, dadas las características de los terrenos en el departamento de Huehuetenango, pues nos van a provocar deslizamientos de rocas, deslizamientos de suelo, derrumbes en carreteras y la afectación de las viviendas también. La atención se centra en los municipios de mayor vulnerabilidad, desde Huehuetenango, Ahuacatán, Chiantla, San Juan Ixcoy, Soloma, Santa Cruz Varillas y del lado sur San Pedro Necta, La Democracia, Unión Catinir, entre otros. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Retalhuleu es otro de los departamentos que será afectado. Es por eso que autoridades municipales y departamentales ya se preparan ante la alerta roja por la tormenta tropical Julia. Las inundaciones por el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra representan un riesgo latente para los pobladores de Retalhuleu, que se encuentran en alerta roja por la tormenta tropical Julia. De acuerdo a las autoridades, más de 40 albergues serán habilitados. Nos mantenemos con alerta roja y los COEs activos por cualquier situación. Esperemos en Dios que no nos vaya a impactar totalmente la tormenta, pero si fuera así, estamos ahí en aprestos y también dispuestos para responder ante cualquier emergencia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, indicó que los municipios en mayor riesgo son Retalhuleu, San Andrés Villaseca, la parte baja de Champerico y San Felipe. Si este fenómeno viniera a afectar, que informen porque no somos omnipotentes, omniscientes ahí en el departamento, si nosotros nos valemos a la información que las comunidades están informando. Como parte de las medidas de prevención, las clases presenciales serán suspendidas en caso de ser necesario para no exponer a los estudiantes. Los supervisores educativos tienen instrucciones de que ellos son garantes y son autoridades de su sector y de sus municipios para poder monitorear a todos los establecimientos educativos y si en algún momento amerita suspender clases en algún sector, lo deben de hacer. Ellos tienen mi aval, mi autorización para poderlo hacer. Autoridades departamentales solicitan a la población abastecerse con los alimentos necesarios, mantener un kit de emergencia y autoevacuar las zonas de riesgo. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz. Y el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Zacapa también ha comenzado a organizarse para la llegada de la tormenta tropical. Autoridades indican que 4 municipios son los más vulnerables. Tras informarse la llegada del ciclón tropical el próximo lunes a Guatemala, el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental comenzó a organizarse para buscar estrategias que permitan actuar rápidamente ante cualquier problema que se registre. Durante la primera reunión se determinaron cuáles son los municipios más vulnerables, siendo Zacapa, Río Hondo, Gualán y La Unión. Asimismo, se tendrán de manera virtual reuniones con los COEs municipales para determinar qué acciones tomar dependiendo el grado de vulnerabilidad que presentan. Tenemos ya preparado toda la estructura de las acciones correspondientes en el COE departamental. Ya tenemos también los albergues en cada uno de los municipios. Más que todo, lo más vulnerable voy a mencionar que es La Unión con 21 albergues, Río Hondo con 4, Gualán con 8 y Zacapa con 17. Nos preocupa más los lugares vulnerables que por historia han sido más afectados con lluvias anteriores, como es Gualán y La Unión. Por el río Naranjo, por el río de Jones, el puente de los Achotes. En La Unión, cualquier parte, no solamente por cuestión de río, sino que por deslizamiento de tierra.
que se hacen a través de la saturación de los suelos, la calidad de los suelos, la calidad del lugar donde están sentados los suelos y la topografía misma. Eso nos hace a nosotros pensar que tenemos que estar alertas. Autoridades estarán pendientes de las crecidas que puedan desarrollar los ríos y lleguen a afectar a personas que viven cerca de ellos, como lo es el Río Grande y el Río Motagua. Además, piden a la población seguir las recomendaciones que a nivel nacional han sido publicadas y equiparse con la mochila de las 72 horas. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y vamos a cambiar de tema. El pasado 24 de septiembre les llevamos la noticia sobre los hundimientos en Villanueva. Ahora se ha informado que los trabajos en la calzada Concepción podrían durar lo que resta del año. Esto debido a los estudios que se llevan a cabo en el lugar y porque se tiene planificado construir un colector de 450 metros. Andrea Domínguez nos da los detalles. 14 días han transcurrido desde este hundimiento sobre la calzada Concepción que dejó 5 heridos y lamentablemente a 2 fallecidas, madre e hija, Michelle y Olga. Sin embargo, desde este lunes la Municipalidad de Villanueva comenzó ya con una de las 5 fases que se han establecido para la reconstrucción de este tramo carretero que abarca al menos 450 metros de daños en el colector. Estamos trabajando en la construcción de un colector provisional que va a permitir poder encauzar el agua pluvial que desciende por el zanjón que viene de la colonia Las Vegas hacia el Boulevard Concepción a Calzada Concepción. Esta tubería se está colocando con el apoyo del Ministerio de la Defensa y equipo de agua y saneamiento de la municipalidad. Actualmente llevamos avanzados aproximadamente 200 metros del total para hacer la primera conexión. Esto nos va a permitir evitar que estas aguas pluviales, en este caso en los días de lluvia, vayan a perjudicar los trabajos que se vayan a realizar en el área del hundimiento donde ya se había afectado el colector. Hasta el momento las autoridades no tienen detallado cuál pudiese ser el costo final de la reconstrucción de la calzada Concepción, pero hay que señalar que los trabajos que duraron 55 días sobre el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico hace tan solo 3 meses costaron 24 millones de quetzales a las arcas del Estado. Además, se ha señalado que no ha sido necesario realizar evacuaciones forzadas a las comunidades y negocios aledaños a esta zona. La segunda va a ser la fase de compactación, la tercera va a ser ya la fase de colocación del nuevo colector, la cuarta va a ser obras complementarias, se van a construir unos pozos de visita para poder direccionar ciertas aguas pluviales en el punto y la quinta fase va a ser ya la construcción, el recapeo completo del nuevo bulevar, que eso va a estar a cargo 100% de la Municipalidad de Villanueva. La construcción de este colector, que se está realizando con ayuda de maquinaria y cuadrillas municipales a mano, tardará por lo menos una semana más y serán 200 metros los que se buscarán construir, mientras se obtienen los resultados de las evaluaciones preliminares para determinar cómo se reconstruirá el colector que colapsó. A ello se suma que el Ministerio Público ya tiene un expediente en el cual se está haciendo una investigación bajo el delito de homicidio culposo para poder determinar quiénes pudiesen ser los culpables por la falta de mantenimiento a este lugar que le cobró la vida a 2 integrantes de la familia Mejía. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y el avance de la tormenta tropical Julia podría provocar fuertes lluvias, desborde de ríos, inundaciones y descenso de lahares. Por ello, el Centro de Operaciones de Emergencia de Escuintla realizó una reunión para determinar las acciones ante esta posible emergencia. Tras esta reunión, las coordinadoras municipales deben de socializar la información con las coordinadoras locales de cada comunidad que se ubiquen en zonas catalogadas en riesgo, como las ubicadas en cercanías de ríos, zonas montañosas o en barrancas. Llega a impactar posiblemente el día lunes, ¿verdad? Pero vamos a estar esperando en las próximas horas, días, cómo es que se va a venir desenvolviendo esto y vamos a tener informada a toda la población, pedirle a los mismos que por favor se informen con los canales oficiales de gobierno. Los municipios más afectados por inundaciones son Iztapa, Puerto San José, Zipacate, Nueva Concepción y Tequizate, en tanto que Escuintla, Mazagua y Santa Lucía, Cozumalguapa, los afluentes están asolvados. La depresión tropical, que es como va a entrar ya a Guatemala, el huracán Julia, pues aparentemente va a recorrer más rápido el área que tiene que recorrer, y estamos hablando de que el día lunes pues ya va a estar el centro dentro del territorio de Guatemala. Y eso indica que las lluvias pues van a empezar en el territorio principalmente de Guatemala y Escuintla,
en la tarde del día domingo. Ante esta emergencia, autoridades aseguran que Escuintla cuenta con 111 edificios priorizados para funcionar como albergues. Y a decir del resto de instituciones, pondrán a su personal en apresto para atender cualquier acontecimiento. Estamos hablando aproximadamente de 17 compañías compartido en 2 módulos, lo que es la patrulla de rescate, hombre rana, equipos que se necesitan para hacer todo ese tipo de trabajo. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y a partir de las 10 de la noche de este viernes comenzará un nuevo cierre del paso por el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador, derivado de los trabajos que se continuarán haciendo en la zona por el aparecimiento de varias grietas. El paso se habilitará nuevamente hasta el lunes a las 4 de la mañana. Este es el segundo de 4 fines de semana en los que se llevarán a cabo estos cierres. El fin de semana pasado hubo complicaciones en el tránsito en las vías alternas que se habilitaron derivado del cierre en el sitio. Sin embargo, no habrá cambios en cuanto a las rutas a utilizar según las autoridades, así que tómelo en cuenta si utilizará esta vía. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Rush, 96 cuotas de 2.397 quetzales. Capacidad para 7 pasajeros. 80 años. Cofinstar. Repasamos lo que sucede en el mundo. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras declaró alerta amarilla de vigilancia y verde de prevención para los 18 departamentos del país centroamericano por las lluvias que está dejando la tormenta tropical Julia. Según las autoridades hondureñas, Julia se convertirá en huracán el sábado e ingresará a territorio nicaragüense la mañana del domingo. Las precipitaciones afectarán otras regiones del país centroamericano, dejando una gran carga hídrica en áreas montañosas. Duelo en Tailandia. Familias desconsoladas se congregaron este viernes en los alrededores de una guardería, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató el jueves a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Cerca de la entrada de la guardería, una fila de padres depositaban rosas blancas. Armado con una pistola 9 milímetros y un cuchillo, el atacante de 34 años disparó contra el jardín de infantes. Después huyó en carro, atropelló a varios peatones y terminó matando en su casa a su esposa y su hijo antes de suicidarse, según indicó la policía tailandesa. Y el gobierno estadounidense calculó que la campaña de vacunación emprendida por la administración de Joe Biden ha evitado entre 330,000 y 370,000 muertes por COVID-19 entre la población cubierta por el plan sanitario para mayores de 65 años. De no haber habido vacunas, se calcula que se hubieran registrado más de 1.7 millones de ingresos hospitalarios y unas 700,000 muertes por COVID-19. Según las autoridades sanitarias estadounidenses, las reducciones calculadas reflejan una caída de cerca de un 39% en la cifra de hospitalizaciones y una del 47% en la de muertes, frente a un escenario en el que no existiera inmunizaciones disponibles. El alcalde de Nueva York declaró un estado de emergencia migratoria, lo que le permitirá construir más campamentos y buscar fondos federales para hacerle frente a la crisis migratoria sin precedentes que enfrenta la ciudad. Más de 61,000 personas están registradas en el sistema de albergues municipales que está al 100% de su capacidad, incluidos 17,000 solicitantes de asilo y 20,000 niños. Y a diario siguen llegando desde Texas 5 autobuses repletos de migrantes a la Gran Manzana, lo que llevó al alcalde a declarar un estado de emergencia migratoria. Esta es una crisis humanitaria que comenzó con la violencia e inestabilidad en Sudamérica y ha sido acelerada por la dinámica de la política estadounidense. La declaratoria de emergencia permitirá utilizar terrenos de la ciudad como campamentos y urge al gobierno federal a apersonarse del problema migratorio y suministrar fondos de emergencia a la ciudad. El alcalde también le pidió al gobernador de Texas que pare de enviar autobuses y proyectó un gasto de $1,000 millones cuando termine el año fiscal, al final del mes de marzo, para atender a los migrantes. Esto afectará todas las áreas de la vida en la ciudad de Nueva York. Además, hizo un llamado a los neoyorquinos, en especial a los que hablan español, para que reciban en sus casas a las familias necesitadas recién llegadas y prometió trabajar en la viabilidad legal para que lo puedan hacer. Pienso que deben estar todos aquí, ayudarlos, compartir con ellos, porque todos somos humanos.
8 autobuses arribaron este viernes con más familias y niños desde la frontera. Un 90% de los que buscan asilo provienen de Venezuela y casi todos los que llegan no hablan inglés. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que el riesgo de un armagedón nuclear está en su punto más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. El mandatario formuló el comentario durante un evento privado al referirse a supuestas intenciones rusas de usar armas nucleares. El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz. No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usarlas. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU. Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos. Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta a una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría. El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso y que Estados Unidos sería el primero en enterarse. El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada. Jorge Agobián, Voz de América. Y en otros temas, el Premio Nobel de la Paz de este año fue atribuido al activista bielorruso encarcelado Ales Bialatsky, a la ONG rusa Memorial y al Centro por las Libertades Civiles de Ucrania. Como esperaban los expertos, el Comité Nobel quiso enviar un mensaje frente a la guerra en Ucrania que ha envuelto a Europa en una crisis de seguridad grave desde la Segunda Guerra Mundial. El comité instó a Bielorrusia a liberar a Ales Bialatsky, encarcelado tras las manifestaciones masivas del 2020 contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko, considerada fraudulenta por los países occidentales. El galardón será entregado en una ceremonia que tendrá lugar en Oslo el 10 de diciembre. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Rush, 96 cuotas de 2.397 quetzales. Capacidad para 7 pasajeros. 80 años. Cofinstar. Cientos de fieles llegan a la Basílica de Santo Domingo para venerar a la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. Tenemos los detalles al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Te cuento que devotos a la Virgen del Rosario se acercaron este viernes a la Basílica de Santo Domingo en la zona 1 para poder participar de la Santa Misa que se celebró durante la mañana. Fieles se acercaron para agradecerle a la patrona de Guatemala o pedirle un milagro. Cientos de feligreses se hicieron presentes este viernes a la iglesia de Santo Domingo para venerar en un momento íntimo a la Virgen del Rosario, a quien durante octubre se le celebra. Con rosarios en mano y velas, familias se acercaban frente al altar con el fin de pedir alguna bendición. A darle gracias a Nuestra Señora del Rosario porque me está dando la oportunidad de otro año más de vida, al cual pues le agradezco mucho al Señor que siempre me dé salud, ¿verdad? Es lo más importante. Según la historia de la religión católica, el origen de la Virgen del Rosario ocurrió cuando la Virgen María, por medio de una revelación, le enseñó a Santo Domingo de Guzmán a rezar el rosario. En la actualidad, se le conoce a la Virgen del Rosario por los miles de milagros que ha hecho y las revelaciones que se le atribuyen. Según Mauricio Ruiz, portavoz de la Cofradía de Santo Domingo, las actividades comenzaron el 1 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Las celebraciones van desde las Santas Eucaristías y rezos del Santo Rosario todos los días. Por supuesto también la participación de los cortejos procesionales que se reactivan nuevamente. Y para este año que tenemos este cortejo procesional extraordinario, si lo queremos ver así, con la imagen de plata del altar mayor, la cual será el próximo sábado 29 de octubre.
También el próximo 16 de octubre, a las 2 de la tarde, saldrá la procesión eucarística por las calles aledañas a la iglesia. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y quienes visitan a la Virgen del Rosario durante octubre también pueden disfrutar de la tradicional Feria de Santo Domingo para consumir platillos y dulces típicos, además de disfrutar de las diferentes amenidades. Gracias. Dulces típicos, puestos de comida, juegos de feria y el olor a garnachas son parte de la feria que se encuentra a un costado de la iglesia de Santo Domingo en la zona 1 de Guatemala. Varias personas se toman su tiempo para recorrer la feria y visitar los diferentes comercios y poder degustar de un tradicional platillo típico junto a sus familiares o amistades. Para algunos es importante este tipo de tradiciones para unir a las familias y ayudar a los comerciantes que instalan diversas amenidades dentro de la feria. A las tostaditas, claro que sí, las tostaditas, el de guacamole, de frijolitos y también los... A mí sí me gustan las garnachas, me gusta también los buñuelos, fíjese que soy a los dulces. Sí, especialmente lo que es la pepitoria. Dentro de la feria, los comerciantes invitan a pasar a degustar de una comida, como lo es en el puesto de Antojitos Natalie, quien su dueña, Ligia Martínez, mencionó que su especialidad son las garnachas. Nuestros clientes pues vengan a degustar nuevamente, ¿verdad? Acá para el mes del Rosario, de los buñuelos, molletes, garnachas, tortillitas de harina, gringas, que es lo que yo vendo acá en mi negocio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más pide la gente? Garnachas, molletes, es lo que más tiene movimiento acá conmigo, al menos, ¿verdad? Según Martínez, los precios de las garnachas y los buñuelos no pasan de los 50 quetzales. Agregó que a pesar que las personas ya se sienten con más libertad, siempre toman sus medidas ante el COVID-19. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Presentado por Tarjetas BAN. Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en ban.com.gt. BAN presenta. Y ahora le cuento que la temporada de cosecha de cardamomo arrancó con precios muy por debajo de los registrados en los últimos 2 años. Los productores, conformados casi en su totalidad por pequeños parcelistas de la franja transversal del norte, han mostrado su preocupación, ya que lo que ganan de este producto constituye una fuente importante de sus ingresos familiares. Algunos dijeron que comenzaron con precios entre $2.50 y $2.75 la libra de cardamomo en uva, un valor que no les permite sacar costos de mantenimiento y corte del fruto. Este precio está por debajo de los entre 4 y 6 quetzales que cotizó la libra en el 2021 y mucho más alejado de los entre 10 y 15 quetzales que llegó a pagarse en el 2020. La proyección para la cosecha de octubre de 2022 a septiembre de 2023 es de alrededor de 49,000 toneladas. Las divisas serán menores a la del periodo anterior al ubicarse en $400 millones debido a la caída de los precios internacionales. Y al igual que ha sucedido durante los últimos meses, en septiembre el ritmo inflacionario también incrementó, llegando a 9.03%, por lo que la canasta básica alimentaria y ampliada subieron sus precios. A continuación, los detalles. El Instituto Nacional de Estadística presentó el índice de precios al consumidor que en septiembre fue de 165.35. La inflación mensual, por su parte, quedó en 0.36%, con un ritmo inflacionario de 9.03%, que tiene una diferencia de 5.36% en relación a septiembre del 2021. Durante septiembre, de los 279 gastos básicos, 32 no registraron variación, 49 tienen una variación negativa y 198 una variación positiva. La principal división que incide en esta variación es la vivienda, y dentro de los principales gastos básicos que registran la mayor incidencia positiva se encuentran el gas propano, la cebolla y el servicio de transporte aéreo, mientras que las principales incidencias negativas se presentaron en el tomate, la papa y el whisky.
El INE también dio a conocer los costos de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. La primera tuvo un precio de 3.538.94 quetzales, que fueron 83.96 quetzales más que agosto, que fue de 3.454.98. En el caso de la canasta ampliada, el costo fue de 8.171.18 quetzales, que son 193.85 más que el mes anterior, cuando estaba en 7.977.33 quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. Amigos y amigas de Noticiero Guatevisión, soy la doctora Melissa Doniz y espero estén disfrutando de esta emisión especial del noticiero. Quiero compartir el siguiente consejo de salud con ustedes. Limpiarse de adelante hacia atrás luego de ir al baño. Una de las principales fuentes de gérmenes están más cerca de lo que creemos, y eso es en las heces. Muchas mujeres van al baño a orinar y traen el papel hacia adelante. Esto puede llevar muchos gérmenes de la zona anal a las zonas de salida de la orina y la uretra. Esto es el primer consejo que los ginecólogos suelen darle a sus pacientes, que sea de adelante hacia atrás, y es especialmente hay que decírselo a los niños chiquitos quienes empiezan con estos hábitos. Jorge Rafael Sea Mejía, presunto culpable de la muerte violenta de su esposa Luz María López, da su versión de los hechos a través de su abogado. Le contamos al volver. Continuamos con más noticias. El video que verá a continuación es de un crimen que ocurrió el pasado 14 de agosto en San Rafael Los Vados, San Pedro Ayampuc, zona 18. Las imágenes muestran el momento en que el asesino camina cerca de su víctima, lo analiza, pero una señora con unos niños se acercan y evitan que el hombre dispare. El criminal espera y hasta que las personas están fuera de su alcance, saca su pistola y mata a Juan Carlos Reyes, de 37 años. Este video permitió que las autoridades identificaran al presunto asesino como Christopher Antonio Fajardo Pineda, de 19 años, alias Stitch o Sádico, a quien detuvieron ayer en la colonia Maya, zona 18. Y la defensa de Jorge Rafael Sea Mejía cuestiona en el juicio por la muerte violenta de su esposa Luz María López Morales el hecho de que no hay un testigo o grabación de video en el que aparezca abandonando el cadáver de la joven. Jorge Rafael Sea Mejía este viernes expuso su defensa por medio de su abogado para desligarse de las acusaciones que le hace la Fiscalía de Femicidio por la muerte violenta de su esposa, Luz María López Morales, el 19 de enero de 2021. Las conclusiones de su tesis se escucharon por hora y media. Rodrigo Arroyo, abogado de Sea Mejía, fue quien defendió ante el Tribunal Segundo Pluripersonal de Femicidio. Según el defensor, Sea Mejía nunca irrespetó a su esposa. Además, el abogado dejó entrever que la estatura de Luz María era de 1,70 m y cuestionó: ¿cabía en el baúl del vehículo? Asimismo, cuestionó el hecho en que no hay un testigo o una grabación de video en el que se le vea abandonando el cadáver de Luz María en el tragante de la zona 2. Y efectivamente esta representación se refirió a que efectivamente no hay una prueba directa. Se trató de manejar el proceso como prueba indiciaria, pero la prueba indiciaria no funciona de esta forma. La prueba indiciaria tiene que tener un alto grado de credibilidad, positivo podemos decirlo, que nos lleve a la inferencia lógica de sí se cometió. Pero acá todos los peritajes dicen no hay, y no podemos brincarnos esos peritajes para pretender alcanzar un elemento hasta adelante, valga las palabras más dichas, dentro de la fila, y poder pretender que esto es prueba indiciaria. El juicio continúa el martes próximo y aún se dará la última palabra a los familiares de la víctima mortal y al acusado. Ese día podría emitirse la sentencia del Tribunal Segundo Pluripersonal de Femicidio. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
Y en otros temas, resguardado por custodios de la fuerza élite del sistema penitenciario, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón llegó a Torre de Tribunales para presentarse ante un juez penal de turno. Fue el juzgador Mario Solórzano quien este viernes analizó si conocía o no el caso transurbano en el que está implicado el empresario. En el comienzo de la sesión, el juez anunció que el caso estaba en reserva por decisión del juzgado segundo penal. Los periodistas abandonaron la sala. A puerta cerrada continuó la reunión y 35 minutos después salió Valdizón acompañado de su abogado y confirmó que el juez se inhibió de conocer el caso transurbano en el que está implicado según el Ministerio Público. El proceso lo concederá el juzgado segundo penal y deberá definir fecha para celebrar la audiencia. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guatereporta al 4003-3859. Iniciamos con un reporte que nos hacen desde la zona 6 de la capital. Vecinos comparten estas imágenes donde denuncian banquetas y un carril auxiliar en mal estado, ubicado en la 15 Avenida y 18 Calle de dicha zona. En su mensaje, el televidente indica que han solicitado las reparaciones por más de 8 años a la alcaldía auxiliar, pero estos no han respondido a las solicitudes. Continuamos con este video que nos envían desde Santa Lucía, Pamachán, en Suchitepe, que es donde denuncian las malas condiciones de una de las carreteras de la localidad. El televidente insiste a las autoridades reparar este tramo, el cual es muy transitado por los vecinos del área. El señor alcalde Uri Maldonado. Y terminamos con el reporte de Evelyn Pedrosa, quien nos comparte estas fotografías de un amanecer en la zona 1 de la ciudad capital, acompañado de un mensaje diciendo: imposible de mejorarlo, buenos días. Muchas gracias por enviarnos sus fotografías. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Es momento de ir a una nueva pausa comercial, pero en breve regresamos porque hay más noticias. Al regresar de la pausa, conocemos la inspiradora historia de un joven de 15 años que, además de estudiar, se dedica a su emprendimiento de barbería. Quédese con nosotros. Estamos de regreso y lo hacemos con información positiva. Un joven barbero emprendió su propio negocio a sus 15 años, continuando con la tradición familiar en Chichicastenango, Quiché. Él mismo ganó un primer lugar a nivel nacional de estilista y esto lo motivó a ser emprendedor sin abandonar sus estudios. Héctor Cordero tiene su historia. Un joven barbero siguió los pasos de su padre y se integró al negocio familiar. Participó en un concurso a nivel nacional de estilistas y logró el primer lugar, siendo uno de los más pequeños en el certamen. Esto lo motivó a iniciar un emprendimiento abriendo su propia barbería dirigida específicamente a niños en Chichicastenango, Quiché. Es como algo de familia, así que lógicamente siempre estaba echando ojos y todo, y un día que se me dio la oportunidad de poder entrar dije, bueno, démosle. ¿A los cuántos años empezaste ya a cortar? A mis 14 años. Sí, a mis 14 años. ¿Antes mirabas a tu papá cuando él cortaba el pelo? Sí, siempre lo miraba, pero no era tanto de que me la mantuviera acá, sino que yo venía, pero solo a dejar café, refacciones y así. Pero quiero no, siempre miraba y así. A la vez era algo llamativo. Tomás Aquix Salvador, padre del joven barbero, explicó que él lleva 24 años en el negocio, el cual abrió por situaciones económicas. Además es un profesional de la educación. Expresó que es importante enseñarle a los niños un trabajo, pero también que no abandonen sus estudios. Bueno, desde pequeño, como mis otros hijos, pues siempre me piden el espacio de que les enseñe. Entonces, para mí fue un gusto el enseñarle a él también durante 3 meses. Eso es lo que se espera, pues, que los hijos pues mejoren el negocio. Para Noticiero Guatevisión reportó
Héctor Cordero. Continuamos con más noticias, pero al regresar de esta pausa, así que lo invito a que se quede con nosotros. Bolivia, comerciante enseña a los niños a jugar ajedrez para que no utilicen tanto los celulares y el internet. Volvemos con la historia en solo minutos. Y en otras noticias, le cuento que en un modesto vecindario de El Alto, en Bolivia, un comerciante enseña a los niños del barrio a jugar ajedrez con la esperanza de que se habitúen a pensar y se alejen de los celulares y del internet. Los hermanos Isaac y Miguel Turpo aprenden ajedrez en las calles de Bolivia, bajo la mirada de un comerciante que les enseña este centenario juego en un modesto barrio de la ciudad del Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Juan Copa, dueño de una pequeña tienda de artículos de escritorio que está al lado de la escuela Tejada, donde estudian los hermanos, tuvo la idea de alejar a los chicos de los celulares y el internet. Lo más difícil es perder, porque cuando pierdo yo a veces me enojo, después a veces no quiero jugar. Copa busca que niños y adolescentes se habitúen a pensar. Yo pienso que he conseguido con ellos es que también tengan una conducta más sensata, que sean jóvenes que realmente puedan ellos habituarse a pensar y a desarrollar cualquier cosa que puedan, hola Héctor, cualquier cosa que hagan que no sea precipitado. Construyó él mismo los tableros y los pintó. Cuando llega alguien nuevo, le enseña que el objetivo es hacer jaque mate, lo que se logra cuando el rey contrario queda completamente acorralado. Además les muestra cómo se mueven las piezas según las reglas. Les ayuda mucho, desde que ya empezaron a jugar ya tienen un poquito más de agilidad, ya analizan un poco más las cosas, en qué cosas pueden hacer o qué cosas no directamente. Copa no sabe a cuántos niños y adolescentes les ha enseñado a jugar, pero Hernán Bayón y Máximo Rojas Cori, ahora estudiantes de Ingeniería de Sistemas, siguen jugando. También lo veo como si fuera como la guerra, porque en sí ahorita tenemos al rey que puede ser el capitán de todos, que está ordenando a sus comandantes, y cada comandante va al frente a luchar para gobernar un país. Pero en este caso, ¿qué gobierna? La amistad entre cada uno, entre nosotros jugando el ajedrez. Juan Copa ignora cuánto tiempo más enseñará ajedrez en la calle, porque no sabe cuánto tiempo más vivirá, pero confía en que alguno de sus discípulos continúe su cruzada. Que tú también descanses este fin de semana, Fátima. Muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de esta emisión, recordándole que hay más noticias en guatevision.com y en nuestra próxima emisión a las 9 de la noche con María Luisa Gómez y Alberto Toro. Nos despedimos con estas impresionantes imágenes que muestran la majestuosidad pero mortal de las explosiones de lava de un volcán en Islandia. Un piloto profesional de dron se acercó lo más cerca de la lava para experimentar el poder de la naturaleza. El joven viajero Hugo de 26 años se encontraba a 300 metros del sitio utilizando su dron y una GoPro 10 para captar la erupción. Impresionante sin duda. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana.